Buenas tardes a todos. Para mí es un placer, es un honor y es una responsabilidad desde el cargo que hoy estoy desempeñando, participar en este foro virtual, que en este primer foro virtual sobre la seguridad humana para los derechos humanos en América Latina y el decimosegundo Congreso Virtual Internacional en Derechos Humanos sobre Factores de Promoción Humana y Sostenibilidad. Realmente cuando habíamos iniciado esta conversación con el querido Edmundo de Oliveira para la posibilidad de participar como ponente en este tan prestigioso foro, eh, me planteaba don Edmundo el tema, qué tema me gustaría tocar, algo que esté en, en Paraguay en discusión o esté en un momento de auge. Y en ese punto le dije, no puedo más que hablar del sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario es mi tema y no porque me guste solamente el tema desde el punto de vista académico, sino porque eh, el motivo al equipo del Ministerio de Justicia de Paraguay que trabaja conmigo, ¿no? Y a mí misma nos ha llevado aquí a estar hoy en una crisis sobre crisis. Es un tema que hoy necesitamos abordar en el marco de este desafío que es la pandemia del COVID-19. No, Nós aqui nos sentimos muito honrados com Sentimos a mucho sua honor presença, por su excelentíssima senhora ponencia. ministra Cecília Ministra Pérez Cecilia Rivas. Pérez Eu apresento a todos Villas. a ministra Presento a todos la da ministra Justiça do señora Paraguai Cecilia e Pérez membro Rivas, efetivo do Comitê Permanente da miembro, América miembro Latina efectivo del Comité para a Permanente de Prevenção do América Crime, o Latina para COPLAD, Prevención del Delito, programa COPLAD, do ILANUD, programa del ILANUD, que nos brinda nessa que tarde nos brinda en esta uma tarde conferência sobre os direitos una humanos ponencia sobre no derechos sistema humanos penitenciário. del E sistema já de imediato aqui nos penitenciario. bastidores, Aquí discutíamos hablábamos sobre a sobre temática num el aspecto muito tema profundo e interessante. Eu tenho de un certeza aspecto que muy hoje profundo e todos serão interesante. enriquecidos com uma Estoy intervenção seguro que de será una altíssima qualidade. É intervención uma de mulher altísima calidad. muito culta e Es una mujer muy preparada culta y e que tem preparada, muito que a nos tiene relatar mucho sobre esse que tema que é nos altíssimo hablar importante. sobre ese Notadamente, tema muy nesse momento, eu desejo importante. as Deseo boas-vindas las e passo a palavra bienvenidas para a conferência pelo y te prazo de até 40 repaso la minutos. Fique à palabra vontade, con un plazo excelentíssima de hasta ministra. 40 minutos. Con la muchas palabra la gracias, señora señor Cecilia. embajador. Eh, Bien, para no perder más tiempo, me gustaría comenzar señalando que la declaración global de la pandemia del COVID a inicios del mes de marzo en el Paraguay eh, agravó la precaria situación en la cual se encuentra hoy el sistema penitenciario paraguayo. De hecho, que nosotros como país ya habíamos declarado por ley 6395/2019 la emergencia o la situación de emergencia penitenciaria de todos los centros penitenciarios y educativos del Paraguay. En este esquema ya de emergencia, de emergencias de infraestructura, de emergencias de condiciones de los centros penitenciarios, emergencia en la gestión penitenciaria y la presencia de grupos del crimen organizado que generaban conflictos en materia de seguridad que finalmente nos convirtieron en el epicentro de la crisis de seguridad, desarrollándose esta en los centros penitenciarios del Paraguay, de centros penitenciarios de adultos. En este esquema ingresa el COVID a nuestro país y en todo el trabajo que estábamos llevando a cabo en un esquema de reforma del sistema penitenciario en el cual seguimos abocados y estábamos planificando y programando un comenzar de cero en un nuevo espacio, en nuevos centros penitenciarios que hoy están en proceso de construcción y el cual de alguna manera iba a descomprimir el sistema. No hablamos de resolver
los problemas que existen hoy, pero sí de dejar sentadas las bases para que quien venga después como gobierno pueda continuar el trabajo que estamos iniciando. El trabajo de la reforma penitenciaria en sí nos puso en una situación de paréntesis sin dejar de atender los problemas de seguridad, teniendo en consideración que los grupos del crimen organizado no hicieron un paréntesis en las actuaciones y en las acciones dentro de los centros penitenciarios. Los esquemas de inseguridad, de afectación de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las mismas personas privadas de libertad, el riesgo de las personas que trabajan en los centros penitenciarios no mermó durante la pandemia. Pero sin embargo, nuestros esquemas de reforma sí tuvieron que sufrir una pequeña pausa para poder hacer frente a todo lo que implicaba el ingreso del COVID-19 en los centros penitenciarios. El objetivo principal era tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de libertad, del personal penitenciario de custodia, administrativo y de salud. Así también precautelar la condición de los familiares que acudían a los centros penitenciarios por visitas y tener contacto con sus hijos, madres, hermanos, parientes, amigos, parejas. De esa manera, rápidamente el sistema penitenciario se vio enfrentado a la posibilidad del ingreso del virus, por lo cual nosotros iniciamos un trabajo que se centró en la prevención del ingreso de los centros penitenciarios. A nivel país, el Estado paraguayo tomó la determinación por ley 6.524 del 26 de marzo del presente año, declarar en emergencia sanitaria a todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la pandemia ya declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19. En esta ley de emergencia se establecían medidas administrativas, fiscales, financieras y medidas sanitarias. Sucesivamente, y con el correr del tiempo y la evolución de la pandemia, se iban decretando resoluciones por decretos del Poder Ejecutivo que de muchas maneras restringían considerablemente nuestros derechos como ciudadanos y también marcaban las pautas de las decisiones que íbamos tomando en el Ministerio de Justicia, en los centros penitenciarios y en los centros educativos. Es así que en el marco de las medidas impuestas por el Estado, lo que principalmente precautelamos fue el ingreso del virus. De esta manera nos centramos en decisiones que consideramos debían incluir necesariamente la toma de decisiones que afectaban a las personas privadas de libertad con la participación de las personas privadas de libertad y de los adolescentes en conflicto con la ley penal que también se encuentran privados de sus libertades en nuestros centros. Estas decisiones las tomamos en el marco de las declaraciones y recomendaciones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la declaración del 13 de mayo del 2020 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el COVID-19, en prisiones y en otros centros de detención. Así como también hemos tenido en cuenta las recomendaciones del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. El Ministerio de Justicia, en su carácter de coordinador de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, elaboró y difundió un compendio de pronunciamientos para que todas las instituciones del Estado tengan conocimiento de estos pronunciamientos de organismos internacionales y que tomen las medidas en su ámbito de aplicación, teniendo en cuenta siempre el estricto apego a las normas internacionales de derechos humanos. Dicho esto, nosotros debemos señalar que era ineludible considerar tanto las manifestaciones de los expertos en derechos humanos como de los organismos internacionales ponían en una situación de vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19 a las personas privadas de libertad, llamando la atención de las
probabilidades altas de contagio masivo en los centros de reclusión y de centros de convivencia con personas en situación de detención. Desde el punto de vista sanitario, la medida más importante fue la prevención y en el distanciamiento, la prevención basada en el distanciamiento físico y en el autoaislamiento, lo cual sabemos todos que en centros penitenciarios y educativos hacinados y sobrepoblados eso es un imposible. De esta manera nos centramos en trabajar en la prevención del ingreso del virus y minimizar la cantidad de personas privadas de libertad que podían tener una exposición al virus y tener una situación de riesgo importante para la vida y la integridad física, la salud. En este contexto establecimos un equipo de trabajo operativo ante el cual era el encargado del cumplimiento de la elaboración de los protocolos y el cumplimiento irrestricto de todos los protocolos en materia sanitaria, sin dejar de considerar y de tener en cuenta los aspectos de seguridad, lo cual era también urgente abordar y no descuidar. Como medida de prevención, se establecieron inicialmente trabajos de relevamiento y actualización de datos con las personas privadas de libertad que estén en situación de riesgo, sean estas personas, adultos mayores, personas con enfermedades de base. En este punto es importante señalar que la patología más recurrente dentro de los centros penitenciarios en Paraguay es la tuberculosis, en segundo lugar el VIH y en tercer lugar, como toda población paraguaya, la diabetes y la hipertensión. Todas estas patologías ponían en situación de riesgo a la población, por lo cual se hizo un relevamiento y actualización de todas las personas que se encontraban en situación de riesgo, priorizando una solicitud una tras otra al Poder Judicial de la revisión de la situación procesal de estas personas, teniendo en cuenta y priorizando su condición personal de salud y las enfermedades de base o pertenencia a grupos de riesgo ante el eventual ingreso del virus. Estos trabajos fueron realizados de una manera coordinada con el Ministerio Público, con el Ministerio de la Defensa Pública y con la Corte Suprema de Justicia. De esta manera logramos la salida del sistema penitenciario de un número importante de personas y nos centramos inicialmente en la revisión también, como segundo término, de las personas privadas de libertad cuya permanencia dentro de los centros penitenciarios sin condena habían superado el tope de la duración de la prisión preventiva. En este punto es importante señalar que Paraguay está en un ranking negativo, teniendo en cuenta que somos uno de los países con mayor tasa de personas privadas de libertad sin condena a la fecha de hoy. De un total de aproximadamente 14.000 personas privadas de libertad, solamente 4.000 tienen condena firme. Las 10.000 restantes son personas que aún se encuentran bajo el régimen de prisión preventiva, lo cual debemos decir no es algo que nos enorgullezca. En este contexto, trabajamos con la población condenada y con la población prevenida a los efectos de lograr mínimamente la revisión de su situación procesal, precautelando su condición de salud. De esta manera logramos importantes números en cuanto a las salidas de las personas del sistema, pero lamentablemente tenemos que decir que volvimos a tener un ingreso importante de personas privadas de libertad por el régimen de prisión preventiva. En el tiempo en el cual tuvimos la pandemia fase 0, como le decimos nosotros, cuarentena total, con un aislamiento total, tuvimos muy pocos casos de ingresos al sistema, pero a partir de la flexibilización de las medidas del aislamiento y retoma de actividades, fue aumentando considerablemente y hoy podemos hablar de números muy poco
diferentes en cuanto a los números con los cuales contábamos al principio de la pandemia. Tuvimos una especial atención en cuanto a las personas privadas de libertad que en centros penitenciarios femeninos, teniendo en cuenta que estas mujeres, muchas de ellas están en los centros penitenciarios conjuntamente con sus hijos pequeños. El sistema del Código de Ejecución Penal paraguayo considera que las personas, las mujeres privadas de libertad pueden estar con sus hijos pequeños hasta los 4 años de edad, debiendo comenzar a trabajarse el desapego 6 meses antes del cumplimiento de los 4 años, a los efectos de que puedan ser entregados a familias ampliadas o a otros familiares. Nosotros planteamos la posibilidad con estas mujeres de que entreguen voluntariamente a sus hijos a miembros de su familia ampliada de una manera voluntaria y temporal, a los efectos de minimizar el riesgo del contagio de sus hijos pequeños. Les dimos la oportunidad, el resultado fue negativo, pero sí era importante para nosotros que ellas participen en la toma de decisiones y comprendan y asimilen con un nivel importante estas medidas que veíamos como necesarias ante el ingreso del virus a las penitenciarías femeninas. Estos trabajos de intervención, este tipo de intervenciones, las tomamos con participación del Ministerio de la Defensa Pública, desde el punto de vista de que el Ministerio de Defensa Pública tiene un rol tutelar en cuanto a los niños, son representantes de los niños y niñas, independientemente de las condiciones en las cuales se encuentren las madres, y este trabajo lo hicimos de una manera coordinada. También con respecto a las visitas sociales y conyugales, nos vimos en la necesidad de restringir inicialmente para luego eliminar totalmente las visitas sociales y las visitas conyugales, teniendo en cuenta el riesgo del virus, que el virus ingrese a través de estas visitas. Y tenemos que señalar una situación que ante esta circunstancia nos llamó la atención y nos puso de una manera hasta orgullosos de lo que habíamos logrado en este punto. En otros países de la región, ante la primera decisión de restringir las visitas sociales o las visitas conyugales, hemos visto las noticias de reacciones violentas, de reacciones agresivas, de motines, intentos de fuga, incendios, episodios de seguridad importantes, lo cual derivaba en personas fallecidas o personas gravemente heridas por la intervención de los organismos de seguridad. En este punto podemos decir que el trabajo realizado con las charlas de prevención, la explicación, los puntos la explicación del COVID, cómo afectaba, cuál era el riesgo, el desconocimiento que se tenía a nivel mundial de la evolución, porque cada semana era una noticia diferente sobre circunstancias diferentes, el tiempo de aislamiento, el tiempo de contagio, el tiempo de una eventual inmunidad. Tuvimos 2 reacciones positivas. En primer lugar, ante la restricción de las visitas, no tuvimos reacciones negativas. La población penitenciaria, tanto adulta como de adolescentes, aceptó las decisiones porque las decisiones fueron tomadas de manera conjunta. No dictamos resoluciones sin la participación de los encargados de los pabellones, de los delegados de cada sector, con los cuales tuvimos conversaciones sistemáticas, escuchando sus reclamos y qué otras solicitudes o requerimientos ellos tenían. También desarrollamos numerosas actividades con el fin de contener a la población, actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales, ante esta restricción y de que cada centro penitenciario no se convierta en una olla a presión que podía explotar en cualquier momento. La segunda medida que tomada con especial sorpresa positiva para nosotros fue
que ante el reclamo de algunos centros penitenciarios de la reapertura, luego de un tiempo de las visitas sociales o las visitas conyugales, encontramos que la población se autoaisló, o sea, solicitaban hablar con nosotros, solicitando esperar un poco más para no reabrir las visitas sociales, e inclusive trabajamos en conversaciones que derivaron en cartas que le escribieron personas a los adolescentes, personas de la sociedad, de la ciudadanía, de apoyo a ese autoaislamiento, o carteles, una campaña con carteles que hicieron las propias personas privadas de libertad pidiéndole a sus familiares que se queden en casa. En cuanto al monitoreo y control de derechos humanos, duplicamos esfuerzos, teniendo en cuenta que temíamos, sabemos y reconocemos que ante el aislamiento necesario en el cual nos encontrábamos todos, eso podía generar situaciones de violencia, donde también podrían generarse violaciones a los derechos humanos al interior de los centros de privación de libertad, que era una preocupación constante de esta administración. Así es que trabajamos intensificando los mecanismos de monitoreo y control de derechos humanos. Habilitamos medios telemáticos para que tanto las personas que tenían conocimiento, familiares, amigos o de las personas privadas de libertad, puedan hacer de que, presentar sus quejas, presentar sus denuncias o hacer solicitudes con un formulario vía web, inclusive en mensajería a través de la aplicación WhatsApp, y la posibilidad también de hacerlo presencialmente en el Departamento de Quejas y Denuncias de la Dirección de Derechos Humanos. Estos mecanismos han resultado de muchísima utilidad para detectar hechos de violación de derechos humanos, abusos que cometieron algunos funcionarios, y nos ha permitido intervenir, relevar los datos y tomar medidas al respecto. En cuanto a los servicios de salud, nos vimos favorecidos con un mejor dotación de personal sanitario, pudiendo finalmente tener una cobertura total de salud en todos los centros penitenciarios educativos. También trabajamos puntualmente en el reacondicionamiento de las sanidades o de lugares específicos de aislamiento en caso de brotes, para poder aislar a las personas que eran reportadas como sospechosos, y con posterioridad, por supuesto, ya cuando luego de los test daban resultados positivos, a los efectos de minimizar el impacto de la propagación del virus dentro de los centros. Y también se trabajó en un esquema de albergues para los funcionarios. Cuando existía un brote en algún centro penitenciario, la dotación del personal no iba a su domicilio para no exponer a sus familiares y que el centro penitenciario se convierta en un foco de contagio para la comunidad. Entonces iban a un albergue por el tiempo que determinaba la autoridad de salud penitenciaria, y volvían a trabajar hasta que, si es que presentaban síntomas y daban el resultado positivo, quedaban ya en aislamiento de atención y un monitoreo para ver la evolución de salud. Todos estos trabajos los hicimos desde el Ministerio de Justicia, en coordinación y aprobados con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con quien trabajamos todo este tiempo, pero siempre desde el enfoque no solamente sanitario, sino también priorizando el esquema de derechos humanos y presentando la situación penitenciaria al sistema de salud pública. En este contexto, lo que podemos decir puntualmente, el éxito de alguna manera, porque ninguna muerte podemos nosotros hablar de que celebramos algún tipo de muerte,
pero sí, la estrategia comunicacional fue determinante y fue determinante también que nosotros hayamos hecho partícipes a las personas privadas de libertad de las decisiones que iban siendo tomadas. Gracias a esto no tuvimos ningún episodio de seguridad hasta el día de hoy, desde el mes de marzo, con las medidas restrictivas, a pesar de que las personas privadas de libertad ya no tenían libertad, cosa que creemos que se perdió de alguna manera en el exterior con las medidas de aislamiento y las medidas preventivas. Ya no contaban con libertad, y las demás libertades o los demás derechos a los cuales tenían se vieron también restringidos. Cuando señalamos eso, nos vimos afectados por la educación pública. La educación pública también quedó suspendida. Los programas de reinserción laboral que tienen como esquema importante la capacitación y formación laboral, la producción de los centros penitenciarios se vio también afectada por la escasez o sea, la crisis económica que también se desarrolla en todos nuestros países afectó para la adquisición de productos, lo cual hizo también que las cápsulas de producción dentro de los centros penitenciarios estén prácticamente inactivas todo este tiempo, y además la restricción de las visitas conyugales y visitas familiares. Todo esto no tuvo un resultado extremadamente agresivo o negativo en nuestro país, teniendo en cuenta, creemos nosotros, que la estrategia comunicacional fue el punto clave para que esto no se diferencie de cómo se desarrolló en la región. Se desarrollaron los sistemas penitenciarios en la región. La comunicación vía telemática con familiares, dotamos de servicios de telefonía gratuita para conversación con los familiares y las parejas. También las conversaciones con los defensores públicos y los abogados particulares, quienes nunca tuvieron restricción de ingresar a los penitenciarios, pero que como por ejemplo el Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay decidió no exponer a sus funcionarios. Generamos un sistema de comunicación vía telemática por aplicaciones sin costo para ninguna de las partes, y también desarrollamos la utilización de medios telemáticos para las audiencias en los procesos judiciales. De hecho, en este esquema la Corte Suprema de Justicia de Paraguay también tomó la decisión que en los lugares donde los centros penitenciarios donde teníamos declarada la presencia del virus, que se decrete sanitariamente un cierre epidemiológico por un brote de COVID, los debían llevarse todos por vía telemática. En este esquema sabemos que la vía telemática tiene sus cuestionamientos en cuanto a lo que sería la inmediación, sobre todo en los juicios orales, donde se requiere producción probatoria y se requiere la inmediación de las partes con los jueces. Coordinamos con la Corte que trataríamos de minimizar ese impacto. Principalmente planteamos una comunicación paralela de los medios, por medios telemáticos, de los abogados defensores con sus defendidos durante el proceso, a los efectos de no evitar el corte de la comunicación durante la producción del juicio oral y público de las personas privadas de libertad con sus defensores. Y todo esto fue posible gracias a la coordinación con otros organismos del Estado, y tenemos que decir que a la fecha de hoy nosotros tenemos ya en la totalidad de los centros penitenciarios el ingreso del virus. Tuvimos 5 personas privadas de libertad fallecidas y 4 funcionarios fallecidos, de un total de, si consideramos los aspectos sanitarios por nexo epidemiológico, tuvimos casi 9.000 personas contagiadas, y no fuimos nosotros, los del sistema penitenciario, los que saturamos el sistema de salud pública en el Paraguay. Las personas privadas de libertad no fueron
víctimas, por decirlo de alguna manera, de una internación masiva ni de una muerte masiva como sanitariamente se esperaba que fuere si el virus ingresaba a los centros penitenciarios. Finalmente, el COVID-19 nos presenta a todos una oportunidad para considerar puntos que hemos dejado olvidados. Nos hemos visto interpelados en nuestros sistemas de justicia, en el sistema penitenciario, en las condiciones de habitabilidad, el sistema de salud pública en función al sistema de salud penitenciaria, que históricamente hemos sido excluidos por un pensamiento segregacionista de la persona que viene de un centro penitenciario para ser atendido en un esquema de salud pública que tenemos que decir, todavía persiste la cultura de la discriminación que nos ha llevado a esta crisis penitenciaria, porque hablamos de discriminación y segregación de las personas privadas de libertad, seguimos teniendo ese pensamiento de que tenemos que cerrar la puerta y tirar la llave, y no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. El gran desafío es no seguir violando los derechos de las personas privadas de libertad, porque tenemos que aprender a vivir con el virus. El COVID-19 vino para quedarse todavía por un tiempo. Y también nos ha enseñado a que el criterio o el concepto de seguridad humana prima sobre el concepto de seguridad en general. Cuando ponemos al ser humano en el centro, los resultados a todas luces son diferentes. Muchísimas gracias. Agradecemos o esclarecedor la relatório ponencia e informações y las preciosas que informaciones nos foram trazidas preciosas com as dadas, ações de caráter las humanitário acciones de tomadas carácter humanitario pelo governo do tomadas por el Paraguai gobierno de para o Paraguay combate à para combatir la Covid-19, notadamente COVID-19, com notablemente foco no sistema penitenciário. con el sistema Temos penitenciario. aqui, Tenemos excelentíssima aquí, ministra señora Cecília Pérez, ministra Cecilia Pérez, algumas perguntas que nos algunas foram cuestiones encaminhadas. que nos A primeira llegaron. pelo La ilustre primera juiz por el juez de de Derecho, Filho, Ademar Sucur que Filho, ele indaga que pregunta sobre sobre la población carcelaria de Paraguay, ¿cuántos presos provisorios o cautelares? a senhora tem ¿Se tiene estos datos? Nosotros al día de hoy estamos con 13.847 personas privadas de libertad, de las cuales 4.100 aproximadamente cuentan con condena firme. El resto de las personas, más de 9.000, casi 10.000 personas privadas de libertad, no tienen condena. Sim. Uma segunda pregunta de Rosa Andrea Bolaños. Pregunta si es posible llegar a un acuerdo regional para reducir la población de personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia del COVID-19. Yo creo que sí, que es posible y que también es determinante que el pensamiento penal, la cultura de la prisionización, tenemos que abordarla desde un punto de vista regional. En el Paraguay tiene un peso importante estar sistemáticamente, porque este ranking de personas privadas que nos mantiene a nosotros en uno de los números más altos de manera negativa, ha sido materia de interpelación. Pero sí es importante hacerlo desde los estados propuestos por los gobiernos, pero desde los estados. Y cuando digo esto, digo que es un trabajo de los tres poderes del Estado de todos los países,
porque seguimos pensando que el problema penitenciario es un problema solamente de los ministerios de justicia o solamente del gobierno de turno, cuando que no somos los ministros los que determinamos quiénes se van a ir privados de libertad y tampoco son los jueces los que determinan en qué condiciones la persona tiene que estar para ser privada de su libertad. Es un trabajo de los tres poderes del Estado y tenemos que asumir cada uno de ellos su condición y su responsabilidad partiendo de una autocrítica. Bien. Muy bien. Una tercera pregunta y última pregunta de María Luisa de Consolación, que asesora jurídica de la Escuela Superior de Magistratura de Tocantins, pregunta: sabemos que la permanente crisis carcelaria es reflejo de políticas prisionales malas adoptadas a lo largo de décadas. ¿Tú crees que esa crisis decorre de la incompetencia de los gobernantes en la ejecución de políticas públicas básicas, como la generación de empleos y el fornecimiento de las condiciones necesarias de salud, principalmente de educación? La señora entiende que con más educación sería necesario menos cárceles. Es un abordaje que yo hago, un parámetro con el Darcy Ribeiro. Categóricamente sí. Mi respuesta es sí a todas las preguntas. Creo y estoy convencida, el Brasil ha demostrado, y quiero poner de ejemplo en paralelo los problemas que tenemos con los agentes penitenciarios. Preguntaba yo al gobierno, al sistema federal, cuáles eran las acciones implementadas para disminuir la corrupción en el sistema de los agentes penitenciarios, en el sistema penitenciario federal. Y me decían, la formación. Bueno, esto también se traslada a la población penitenciaria. Nosotros muchas veces hablamos de reinserción, pero estas personas realmente estuvieron insertas en la sociedad. Estamos hablando de reinserción o de inserción a la sociedad. Y pongo un ejemplo devastador que nos sucedió con la crisis de la pandemia, con la crisis sanitaria. Nosotros en la necesidad de descomprimir los sistemas, el sistema penitenciario y de los centros educativos de adolescentes, buscábamos que se revisen los procesos para obtener la libertad. Y madres se acercaron a pedirnos, por favor, que sus hijos no abandonen los centros educativos. Nos decían, si él sale, se tiene que ir a mi casa. En mi casa es una boca más que yo tengo que dar de comer y yo tengo que trabajar. Es una atención que le tengo que dar a él, que no puedo darle porque no voy a estar en mi casa, porque si yo no trabajo, mis hijos no comen. Y cuando yo salga, el contexto tampoco me va a ayudar porque mi hijo se va a quedar a merced de las personas que venden drogas y va a recaer en la adicción. Entonces, no solamente tenemos el problema del desempleo, políticas públicas ineficientes con relación al empleo, sino también con relación a la educación. Si esa mujer tiene condiciones económicas, no tendría que estar partiéndose en 1000 pedazos para poder atender que su hijo sea educado y no esté por la calle expuesto a las adicciones. Sí, tenemos que invertir en salud y en educación y en trabajo para descomprimir las cárceles.